Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por asistir a otra sesión de seminarios. En este caso, va a presentar Jax Martel, ahorita él mismo va a presentarse, pero les quería dar las gracias a todos por estar en esta sesión. Recuerden que son bienvenidos y también si alguno de los presentes quiere también dar algún seminario, pues lo programamos para que pueda también pues compartir sus experiencias y sus proyectos. Ahí se los comparto como recordatorio. ¿Vale? Entonces estamos grabando la sesión, después también vamos a tener acceso a las grabaciones por si se perdieron alguna de nuestras sesiones y pues vamos a comenzar en este caso. Ya no voy a presentar a Jax, ya no voy a comentar nada porque él ahorita va a hacer lo propio. Adelante Jax, comienza. Gracias, profe. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Am, eh, en su transmisión, ¿se ven los controles de Zoom? No, ¿no? No. Ok, de acuerdo. Bueno, bienvenidos todos a... Muy lejano, dice. Se escucha muy lejano. Por la computadora que tiene abierto el micrófono. Esa. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Yo sí lo escucho bien. ¿Ese ya tiene un buen nivel? Bueno, sigamos. Sí, hay buen nivel. Ok. Bienvenidos todos al seminario de cómo escalar un recinto acústico, de escalamiento de una cámara reverberante. Mi nombre es Jax Martel Villalpando. Soy egresado en la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital. Actualmente soy estudiante de la carrera en la maestría en Ciencias de Ingeniería y también soy miembro del grupo de Acoustic Innovation Research, aquí representando la línea de acústica de salas. Este seminario básicamente vamos a explorar la metodología que se ha estado utilizando para construir un modelo a escala de la cámara reverberante que está en la UNAM. Bueno, primero, ¿qué es una cámara reverberante? Una cámara reverberante es un cuarto acústico muy grande, bastante grande, entre 200 a 500 metros cúbicos, construido con paredes altamente reflejantes, que tiene la propiedad de que adentro el campo sonoro es difuso. Esto matemáticamente se puede expresar como que el gradiente de la presión es cero, es decir, la presión es homogénea adentro de todo el cuarto. La alta reflectancia de las paredes hace que haya muchos ecos. Y entonces, utilizamos un parámetro llamado tiempo de reverberación para cuantificar cuánto tiempo el sonido tarda en que ya no lo podamos percibir. Las cámaras reverberantes suelen tener como 10 segundos en lo que se apaga un sonido. Entonces, la inteligibilidad dentro de una cámara reverberante es casi nula. Pero ¿para qué sirven? ¿Por qué quisiéramos tener estas condiciones acústicas tan pobres para el habla? Porque la condición de campo difuso que permite asumir que la presión es homogénea en cualquier punto de la cámara, permite, nos permite analizar la energía que se mandó antes y después de introducir un material para obtener de manera indirecta cuánta energía se atenuó por el sonido chocar contra el material. La cámara reverberante de la UNAM está hecha de concreto armado. El concreto fue pulido y mide 5.73 por 8.11 por 4.68 de alto. El grosor de las paredes es de 30 centímetros y el tiempo de reverberación oscila entre casi 14 y casi 2 segundos, dependiendo de la banda que estemos agarrando. Para 1000 Hz, el tiempo de reverberación
es de 8.64, imagínense, 8.64 segundos en lo que se apaga esa banda. Pero está muy bien aislada. Medimos con un solo sonómetro y el piso de ruido es de 30 o más, porque el sonómetro ya no daba para medir más abajo, pero de 30 para abajo. Y más o menos esa es la geometría que tiene la cámara reverberante del UNAM. Es un cuarto dentro de un cuarto más grande. Aquí pongo una tabla de tiempos de reverberación. No pongo todas las bandas que se miden, pues, porque serían bastantes, pero aquí algunos valores significativos. Bueno, nosotros tomamos la decisión de construir un modelo a escala de la cámara reverberante del UNAM porque queremos hacer los mismos experimentos que hacen allá, pero pues no tenemos la infraestructura aquí para construir una, entonces vamos a construir una escala y tomamos una escala de 1 a 6 porque este es un buen balance entre que sea viable el experimento, no introducir tanta incertidumbre por escalamiento, pero que tenga un buen tamaño. Y también para que sea práctico, en una escala de 1 a 6, los 30 centímetros del grosor de la pared pasan a ser 5, prácticamente 2 pulgadas. Ya hacerlo en otros tamaños pues también se dificulta en conseguir materiales, tiene que ser realizable el modelo. Y entonces, ¿cómo debemos escalar? La fase 1 sería multiplicar absolutamente todo por un sexto. La fase 2, premio Nobel. No, no es cierto. Es una. Hay distintas cantidades o variables físicas que están ahí involucradas en la propagación del sonido de la cámara reverberante y no tenemos ninguna garantía de que todas las podamos escalar nada más multiplicándolo todo por un sexto. Entonces, parte de la metodología fue explorar cuáles se escalan multiplicándolas por un sexto, cuáles se quedan iguales, cuáles se escalan de manera recíproca. Y cómo vamos a evaluar que el recinto haya salido bien con las dos características más importantes de una cámara reverberante. El campo tiene que ser difuso y el tiempo de reverberación tiene que ser proporcional al como lo es en la vida real. Bueno, el primer paso es regresar a la física. ¿Qué está pasando ahí dentro? Pues tenemos nuestro cuarto y introducimos un altavoz. Reproducimos un impulso de sonido y entonces el sonido se va a propagar a través del cuarto. Cuando llegue a las paredes va a colisionar. En las colisiones va a perder energía, pero la gracia de las cámaras reverberantes es que son tan reflejantes que la pérdida de energía es despreciable y entonces allí el sonido tiene, pues como ya lo habíamos visto, entre 14 y 2 segundos chance de rebotar en todos lados, esparcirse así como se ve en la animación y eso es lo que hace que el campo sea difuso. En la acústica todo se puede analizar a través de la ecuación de onda, pero es bastante complicado. Entonces, es tradicionalmente más sencillo partir el análisis en dos tipos de comportamientos de onda, del sonido. Asumir que el sonido se comporta como una onda, que es, así vamos a estudiar el movimiento, y asumir que se comporta como una partícula, y así es como vamos a estudiar las colisiones en la pared. Entonces, para comportamientos ondulatorios, vamos a estudiar la radiación del sonido del altavoz y la propagación del sonido dentro del cuarto, y ya una vez que el sonido vaya a colisionar contra las paredes, lo vamos a tratar como una partícula. Bueno,
La ecuación que describe la energía del altavoz es esta, la ecuación de Helmholtz. No me voy a meter en detalles, simplemente para resolverla, suponemos que va a haber un solo altavoz, porque así es en la realidad, nada más tenemos un altavoz. El altavoz es omnidireccional, que gracias a un diseño geométrico del doctor David podemos conseguir esa condición también. Y que el piso de ruido es nulo. Y con todas estas condiciones iniciales, la propagación del sonido va a tener esa forma de ahí. Y esa es la ecuación que describe la presión sonora que irradia el altavoz. Y de ahí podemos despejar para la T que está ahí, y obtenemos el tiempo de reverberación. Ahí en el logaritmo natural pondríamos el decaimiento que queremos analizar, pero eso es básicamente de la irradiación del sonido, podemos despejar cuánto tiempo se va a tardar en decaer. Te regreso un momentico a la que tenías ahí. Sí, dígame. Es decir, ahí tú tienes una ecuación diferencial de segundo orden. Ajá. Y tienes derivadas parciales. Sí. Y en derivadas parciales usualmente tú tienes más de una variable como variable dependiente. ¿Cuál es la otra variable dependiente y aparte del B? La posición. Esta se resolvería con separación de variables. Tendría que sacar la ecuación para X nada más, para Y nada más, para Z nada más y para T. Y así, bueno, como esta ecuación de Helmholtz, si es lineal, se puede resolver con separación de variables. Y la solución es esta de ahí. Y de aquí se puede despejar para el tiempo de reverberación. Sí, pero si es una ecuación diferencial de segundo orden, la solución general debe tener dos sumandos, ¿no? Ya. La presión, es que no puse las dependencias, pero aquí la presión es una función de las tres variables espaciales y del tiempo. Vale. Bueno, la ecuación que va a describir cómo se va a mover el sonido una vez que ya salió del altavoz es la ecuación de onda. Y aquí voy a desconsiderar las colisiones con la pared, nada más es la propagación del sonido a través del cuarto. Y de aquí se pueden sacar los modos propios del cuarto. Es decir, todas las frecuencias que su longitud de onda coincida con alguna longitud o algún múltiplo de las longitudes del cuarto, esas se van a amplificar. Y finalmente, para las colisiones del sonido contra las paredes, hacemos aplicamos conservación de energía. Tenemos que la energía incidente es la energía reflejada y absorbida, así como se ve aquí en este diagrama. Y podemos definir un coeficiente de absorción entre la energía que se absorbió de todo el total que llegó. Y despejando, para el coeficiente de absorción, tenemos que esa es la definición. Y nosotros podemos hacer una asociación entre la energía y la impedancia de la pared, que es cuánta oposición mecánica opuso la pared al sonido para penetrar. Entonces, estas son las tres ecuaciones que describen las características de una cámara reverberante. El tiempo de reverberación, los modos de resonancia, el coeficiente de absorción. De aquí voy a extraer las variables importantes que van a describir el problema físico. La primera, obviamente, las longitudes del cuarto, ¿no? La segunda es las frecuencias que vamos a mandar, la velocidad del sonido, las presiones sonoras, el volumen y el área, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son proporcionales a las longitudes, entonces no tiene caso considerarlas dobles. Y las impedancias que van a estar relacionadas con la absorción, con la energía del material. Y la impedancia, aparte, va a depender de la viscosidad
del aire, porque también el propio aire atenúa el sonido y la densidad del material. Entonces, este es mi conjunto de parámetros que tengo que escalar para que el modelo se comporte de la misma manera. El esquema que utilicé para escalamiento es el de similitud, que se utiliza en otras ramas de ingeniería, en aeronáutica, en ingeniería automotriz, en astronáutica, en varias. Y esta está basada en la idea de que para que un modelo se comporte como lo hace el prototipo en la vida real, se tienen que mantener proporcionales las longitudes, las velocidades y las fuerzas. No necesariamente las constantes de proporcionalidad tienen que ser las mismas, pero todas las longitudes por el mismo factor, todas las velocidades por el mismo factor, todas las fuerzas por el mismo factor. Y la similitud consiste matemáticamente en esta idea. Área, por ejemplo, es largo por ancho, tiene unidades de metros cuadrados. Si yo divido área entre largo por ancho, tengo un número nada más, y esa cosa ya no tiene unidades. Igual, si yo divido velocidades de distancia sobre tiempo, si yo multiplico velocidad por tiempo sobre distancia, tengo otro número igual. No importa que no sea igual a la constante del aire, pero es un número. Y con las fuerzas la misma idea. Entonces, estos son las razones que se tienen que preservar para que el escalamiento funcione. ¿Cuántos de estos números tengo que hacer? Porque teníamos 8 parámetros. Bueno, pues listo mis 8 parámetros y los escribo en términos de sus unidades. Ahí, por ejemplo, la densidad kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, kilogramo a la 1, metro a la -3. Así lo hago con cada uno de todos los parámetros. Ahora, entre todos los parámetros, nada más estoy abarcando 3 unidades, kilogramos, metros y segundos. Ahí no tengo ningún Kelvin, ningún mol, ningún ampere. Entonces, los números que yo tengo que generar son 5, porque 8 parámetros de 3 unidades que les puedo quitar son los 5 parámetros. Pero, ¿cuáles 3 tengo que agarrar? Porque eso es muy crítico. De eso depende si el experimento funciona o no. Lo más importante es que se puedan controlar experimentalmente. Yo fácilmente puedo agarrar la viscosidad del aire y tomarla como uno de mis parámetros, pero eso no me conviene, porque eso depende de la densidad, de la temperatura, de la altitud, de la presión, de muchas cosas difíciles de controlar. Entonces yo agarré, y aparte tienen que, entre las 3, abarcar las mismas unidades, kilogramos, metros y segundos. Entonces yo agarré el grosor del recinto, que ese ya lo teníamos, 2 pulgadas, la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque las condiciones atmosféricas en Puebla y en la Ciudad de México se parecen. Entonces podemos suponer similitud. Y la presión sonora también es sencillo, es nada más mandar el mismo nivel de SPL en el modelo real y en la UNAM. Y entonces mis números adimensionales van a ser múltiplos, no, potencias de distancia, velocidad y presión. Yo puedo usar álgebra lineal para hacer todos los despejes de golpe. Si se da, nada más, si se dan cuenta de que fuerza sobre masa por aceleración es lo mismo que menos fuerza por masa, masa por aceleración, nada más tengo un signo ahí cambiado. Puedo trabajar todo con vectores y matrices y así puedo construir mis números adimensionales todos de golpe. Y los números adimensionales son esos 5 de ahí. Esa es la longitud adimensional, la frecuencia adimensional, esa tiene un nombre, se llama número de Stuffel, la impedancia adimensional,
La densidad dimensional también tiene un nombre, se llama número de Euler, no el 2.71, es otra cantidad. Y la viscosidad dimensional también tiene un nombre y es muy famosa, el número de Reynolds. Bueno, entonces, ya agarrando la suposición de que las velocidades del sonido son iguales, el esquema de escalamiento es este. Yo igualo mis números de Strouhal y voy a despejar para saber qué tanto tengo que escalar mi frecuencia. Entonces, la del modelo es la de la vida real. Aplico la definición, despejo para la frecuencia y sustituyo valores. Sí, para las longitudes, cada metro en el modelo va a ser un sexto de metro, que son como 16 centímetros. Y si las velocidades del sonido son las mismas, esos son 1. Entonces, 1 sobre un sexto es 6. Las frecuencias las tenemos que hacer 6 veces más grandes. Entonces, las frecuencias van a ser ultrasónicas a comparación de en la vida real. Y aplicando ese paradigma para todos, obtenemos el escalamiento para las longitudes, frecuencias, impedancias, densidades y viscosidades. Y aquí lo interesante es notar que nada más las longitudes y viscosidad se debe escalar por un sexto y la frecuencia multiplicar por 6. La impedancia y la densidad quedaron iguales por la condición de que estoy suponiendo la misma velocidad del sonido en la UNAM y aquí. Bueno, escalar un sexto la viscosidad es bastante difícil para que fuera. Si queremos usar aire para que para bajar un sexto la densidad del aire, tengo que enfriarlo a menos 150 grados. Obviamente eso es inviable, ¿no? No se puede. O bueno, sí se puede, pero el TEC no va a dar el presupuesto para un experimento. Pero el número de Reynolds está bien estudiado y se sabe que después de 10 a la 5, el cambio es despreciable. Y entonces, el número de Reynolds del modelo es 93,000. El número de Reynolds en la UNAM es 564,000. Ambos se pasan por creces el límite. Y entonces, no importa qué tanto más grande vaya a salir el número de Reynolds, ya no puede ser más turbulento el aire ahí dentro. Y la otra cosa, la impedancia es una función de la frecuencia, pero habíamos visto que la frecuencia la tenemos que escalar por 6. Entonces, para que el coeficiente de absorción en la cámara sea equivalente, tenemos que dar los mismos niveles. En la cámara reverberante de la UNAM es como de 5% la absorción. Entonces tenemos que tener 5%, pero para las frecuencias ultrasónicas que vamos a usar en el experimento. ¿Cómo lo hicimos para encontrar este material? Utilizamos un modelo teórico, el modelo de Delaney y Basley, que es hacer una analogía con la impedancia eléctrica. En electricidad, la impedancia se puede descomponer en resistencia, que es la energía que se pierde y se disipa en calor, y reactancia, que es energía que se acumula, pero que luego se libera con los capacitores y los inductores. Entonces, todos los materiales acústicamente también disipan energía en calor, pero hay energía que la acumulan y luego la vuelven a liberar. Entonces, usando ese mismo principio, las ecuaciones son estas. Sustituí para varios materiales, obviamente suponiendo el grosor de las 2 pulgadas, y hice aquí en MATLAB una predicción de sus coeficientes de absorción. Las taches azules marino, ese es el coeficiente de absorción real del concreto en UNAM. Todas las bolitas que ven ahí son materiales en tu banda equivalente. Aquí, por ejemplo, 10,000, en realidad son 6,000, porque es multiplicar por 6. Entonces, las únicas frecuencias reales son las taches. Todas las demás
las tienen que multiplicar por 6 para saber el coeficiente de absorción real. Y sacando el error relativo porcentual, vimos que el que más se parece al concreto, que son los azules marinos, es el MDF. Son las taches amarillas que están ahí abajo. Y encontramos que el error relativo porcentual entre ambos coeficientes de absorción es 3%. Entonces, está de lujo, porque es un margen de error muy insignificante. Bueno, fuimos a medir a la UNAM para verificar que las dimensiones fueran correctas. Hicimos la construcción del modelo en SketchUp y ya construimos la cámara. Ahí están, y ahí están los tablones de MDF, y nada más recordar las 2 pulgadas de grosor de cada pared. Está el proceso. Ahí está mi profesor Roberto. Entonces, el proceso de armado. Para garantizar aún más reflectancia adentro de la cámara, pusimos láminas de aluminio, de composite de aluminio. Entonces, ese es aún más reflejante, entonces eso va a provocar que el campo sea aún más difuso. Y ahí está, ese es el modelo a escala, así es como nos quedó. Y bueno, para verificar la condición de isotropía, o sea, la condición de campo difuso, hicimos la simulación de la cámara reverberante en tamaño real. Ahí pueden ver que todo es el mismo color. Entonces, si ustedes le sacaran el gradiente a esa cosa, prácticamente le saldría 0 en todos lados. Y la cámara reverberante a escala, igual, todos del mismo color. Si ustedes le sacan el gradiente, no va a apuntar a ningún lado, o sea, no hay variaciones de presión, entonces el campo es difuso en ambos. Y para hacer las pruebas experimentales, comparamos micrófonos ultrasónicos, son estos de aquí. Obtener altavoces ultrasónicos que abarquen todo el rango es un poco más difícil que con los micrófonos, entonces compramos de a 2, uno para rangos medios o para rangos audibles y otro para rangos ultrasónicos. Y hicimos el ajuste del sistema. Y estas son las respuestas en frecuencia que obtuvimos. Estas son en el rango audible, son para la primera bocina. Y aquí el doctor David me ayudó para aplicarles un filtrado inverso y hacer que se cuadren las respuestas de frecuencias, lograr una respuesta plana en el rango del que yo necesito. Bueno, le dimos tantito rango, margen hacia atrás, nada más para garantizar que la caída del filtro no se comiera los 600 Hz de inicio que ocupamos. Y estas son para las frecuencias ultrasónicas. Aquí vean, el altavoz está respondiendo bien como desde 4000 hasta 48000. Igual les pusimos un filtrado inverso, hicimos que se cuadren los que tienen que responder como nosotros queremos. Y aquí estoy haciendo un traslape entre ambas respuestas de frecuencia para que vean cómo nada más estoy mandando una respuesta plana en todo el rango que yo necesito. Y bueno, estas son las posiciones en las que se hicieron las mediciones. Aquí estamos nosotros haciendo las mediciones. Tenemos un sonómetro y un termohigrómetro para verificar presión y condiciones atmosféricas. Y estos son los resultados que obtuvimos. Esta de aquí, las gráficas de atrás, son con el altavoz ultrasónico. Obtuvimos un early decay time de 0.5, que por 6 son 3, que es más o menos el rango que queríamos, tipo de reverberación que queríamos. ¿Se acuerdan que caía hasta 2? Y este es el otro, ¿no?
con el rango 20, nos dio como de 1, que por 6 son 6. Aquí tendríamos que ponerle difusores para que el tiempo de reverberación crezca en este rango, pero pues, y el mismo principio con estos, son igual los dos altavoces con otra señal. Nos dieron resultados bastante similares. Entonces, todo hasta ahorita parece indicar que nuestra cámara sí se está comportando bien como queríamos. Y ahora sí, ya no es un chiste. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Y Invité a algunos colegas de otras universidades y están conectados. Dos colegas de la Universidad Autónoma de Morelos. Okay. Así que si tienen algunas preguntas, a mí lo que me llama la atención, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, ¿no? Pero abrimos la sesión, David, de preguntas, ¿no? Si quieres, levantando la mano por ahí, vamos cediendo, pues yo inicio. Tiene 30 centímetros de grosor y es de concreto. Así es. El concreto, por su naturaleza, tiene sus ventajas con respecto al MDF, porque es más robusta, pero tiene sus desventajas que después que tú la haces, pues ya batallas más para cambiarla, ¿no? El MDF es más ligero, por tanto, es menos aislante de ondas sonoras como la que están comprobando ustedes. 5 centímetros, que son las 2 pulgadas que hace referencia. No se le hace demasiado, bueno, los datos experimentales aparentemente dan buenos resultados, pero no se le hace extremadamente delgada, independientemente que yo sé que tienen otro aislante ahí que metieron, de modo que puede no absorber lo suficiente las paredes y también del exterior pueden entrar algún tipo de alteraciones en sus datos experimentales. No valdrá la pena, independientemente que usaron escala 1 a 6, aumentar el grosor de las paredes. Me imagino que a lo mejor lo pensaron por el dinero, pero pero sí sería, independientemente de la escala 1 a 6, sería ventajoso para mediciones posteriores aumentarlo al menos en esas dimensiones. Y otro tema, no han pensado en solo, porque las cámaras se usan para todo tipo de ondas, sí. En ondas electromagnéticas, ¿no han pensado hacer algún tipo de trabajo a futuro? Eso es interesantes preguntas, sí, las que plantea el doctor Nieto. Respondiendo a su primera pregunta, es que no podemos no hacerlo de 5 centímetros porque, como le explico, para que el escalamiento funcione, todas las longitudes tienen que estar en la misma proporción y eso está escrito en piedra. Lo que hemos hecho mediciones introduciendo un sonómetro y vimos que sí, pues por la ubicación del lugar, las máquinas y todo eso, sí introducen pues más ruido que el ruido de fondo que tendría una. Aquí, realmente lo importante es el coeficiente de absorción, ¿sí? Cómo se está comportando el campo sonoro ahí por dentro. Lo que usted le añada al modelo por fuera es nada más detalles para pulirlo. Pues, como estábamos comentando antes de iniciar el seminario, y lo repito ahorita, sería ventajoso construirle su recinto exterior, así como está en Luna, para que no se transmine sonido. Pero no puedo hacer otra longitud, otro grosor para la cámara, si no el escalamiento ya no va a funcionar. ¿Y la otra pregunta cuál es? Trabajo a futuro. Ok, antes de que contestes esa, Jax, otra forma de poder compensar eso, de no construir el recinto externo, pues es que tuviéramos un laboratorio aparte donde no hubiera ruido, ¿no? De las máquinas. Pero para eso está él, para que trabaje en la madrugada. Cuando no hay ruido de la máquina. Sí, ya sé. Decía, nos la llevamos para allá. Okay. Entra por el elevador. Ya. Vamos a tener que ser brazo, ¿no? Para cargarla. Sí, sí.
porque dato curioso, nada más la cámara pesa como 270 kilos, y eso por la densidad del MDF, que es 730 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguien más tiene? Lo ibas a hacer lo del trabajo futuro, ¿no? De la otra El pregunta. trabajo futuro. Pues ahora vamos a utilizar la cámara para medir coeficientes de absorción de materiales. Les vamos a caracterizar materiales que no sean, cuyos coeficientes de absorción no se han medido, y estamos explorando la posibilidad de colaborar con UNAM para ver si podemos hacer repetibilidad entre las mediciones. David me votó del buen trato de la vista, porque me hace. Sí. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Nos mostraste unos valores de materiales distintos, entre ellos el MDF, que era el que mejor funcionaba, sí. pero me quedó la duda de si afecta el parámetro de la lámina de aluminio pulido, o sea, ¿afecta en algo o no? Claro que afecta, o sea, todo en la vida real afecta, pero en este caso es tan delgada, mide 4 milímetros, en la vida real son 4, 6, 24, ¿no? 24, ¿Qué pasó? 2 centímetros. Esa la introducimos para garantizar la digamos, la misma suavidad en las paredes que el concreto allá en UNAM. Es que el MDF es muy poroso. Ajá, para analizar. Y es muy rugoso. Aquí tendríamos que hacer pruebas y ajustes para eso. Los datos hasta ahorita han indicado que no afectan, pero Entonces, si aumentaste el grosor. Sí, pero ahí se hizo porque allá en la UNAM no tampoco es concreto puro, sino que tiene es pulido y además tiene una capa gruesa de pintura, de así, bueno, una o dos o tres, y lo que lo hace muy liso, muy reflejante. Entonces, con eso las placas de aluminio que se puso en la cámara es hacer el mismo efecto, ¿no? Claro, también lo hubiéramos podido pintar, ¿no? Pero pues queda mejor con las placas de aluminio. Sí, entonces es como para contrarrestar las otras propiedades. Que el MDF es madera, tenemos que quitarle la porosidad y la rugosidad natural. Ok, aquí Eduardo tiene una pregunta. Adelante. Sí, bueno, muchas De la gracias. Universidad Autónoma de Morelos. No me escucho mal. Eduardo, habla un poquito más alto. Sí, ok, perfecto. Sí. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería hablar un momentico sobre el tema de trabajo también a futuro. Resulta que en el área de, por ejemplo, de las telecomunicaciones, es muy interesante el hecho de poder contar con una cámara con la que, como la que tú acabas de realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí se utiliza mucho para poder para poder obtener el patrón de radiación de una antena. Entonces, en función a colaboración, mira, porque a lo mejor pudieras tener también hasta colaboración con el área de las telecomunicaciones, porque sí tengo entendido que a ellos se les hace muy difícil, no sé en Lunam, pero de manera general, en los laboratorios de antena específicamente, sí tengo entendido que se les hace muy complicado poder obtener desde un punto de vista experimental y no simulado en un software, tener ese patrón de radiación de una antena, y les es muy útil cuando la antena es direccional o omnidireccional. Eso es muy importante para ellos, así que a lo mejor tienes hasta otra oportunidad por ahí, ¿no? Y otra cosota, ¿no? Que había visto, con respecto a, o sea, al análisis que haces en la frecuencia, ¿no? Porque por ahí creo que haces un análisis en la frecuencia, inclusive haces como un modelo, una cosa por ahí, ¿no? Donde se ven colorcitos azules y otros colorcitos con más intensidad, ¿no? Que supongo que sea de energía ahí que estás hablando. No sé si sería interesante hacer inclusive un análisis fasorial, porque es que ese análisis fasorial, el problema es que en estas cámaras también existe un fenómeno,
bueno, en la vida general, pero en estas cámaras creo que existe un poquito más este fenómeno que es el de multitrayecto. Entonces, fasorialmente, cuando tú analizas en multitrayecto, pues puedes ver zonas donde la onda se cancela, ¿no? O sea, si tienen fases distintas, pues se cancela la onda en ese punto. Y entonces eso te pudiera un poquito también, digo yo, a ayudar desde qué punto hacer la radiación para poder obtener esa cancelación y que esa cancelación pues ayude también al tema del coeficiente de absorción, que al final es que tú quieres maximizar, ¿no? La absorción dentro de la cámara anecoica. Ok, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, aquí digamos lo único fasorial que se está considerando es la impedancia porque es un número complejo, ¿no? Las cancelaciones y las amplificaciones dentro del cuarto las estamos obteniendo de los modos de resonancia, así de manera teórica y de manera experimental, pero sí hay mucho trabajo por hacer para que el análisis sea más robusto. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Luis Manuel, por favor. Sí, gracias. Pues muy interesante trabajo, Jax. Tengo dos preguntas. Una, retomando lo de la cámara externa. Si, digamos, si se hiciera esa cámara externa, pues supongo que habría que hacerlo en las proporciones que, pues, que has hablado, ¿no? Y ¿qué tanto afectaría? Porque debe haber un acoplamiento, ¿no? Entre la interna y la externa, debe haber una impedancia ahí. ¿Qué tanto afecta ese factor que sí existe en la UNAM, que no tienes tú aquí en tu cámara? Yo supongo que no mucho, ¿verdad? Porque ya es como mínimo, pero digo, ustedes que son los expertos, esa es una pregunta. La otra es, la simulación que hiciste en IS, ¿la hiciste con frecuencias ultrasónicas? O no, ¿verdad? Ahí que, no sé si pudieras comentar un poco al respecto, porque supongo que había que hacerla con ultrasónicas para la cámara a escala, ¿verdad? Ya. Sí, Luis, muchas gracias. Si quieres respondo la pregunta de IS primero. No, por desgracia no. IS no permite hacer simulación más arriba de 10.000 Hz. Aquí lo que estamos haciendo es la correlación entre las frecuencias que sí coinciden con las que tenemos y con las que el software nos permite. Y pues, digamos, tenemos puntos ciegos, pero pues esas son limitaciones computacionales, ¿no? Aquí, pues para hacer el análisis robusto, no nada más estamos dependiendo de simulaciones computacionales, estamos haciendo predicciones teóricas y estamos haciendo mediciones experimentales y pues con esos tres hacemos la correlación. Y ahora, con respecto al aislamiento, eso es algo que, mira, la cámara de la UNAM está suspendida, es como si estuviera en el aire. Está sostenida por 6 pilares de concreto, pero entre los pilares y el recinto como tal hay 10 centímetros de neopreno, que pues eso sirve como un atenuador para vibraciones externas. En nuestro caso, pusimos neopreno también, igual Un centímetro de grosor. ajá, como pues un tantito más, como 1.6 centímetros, que sería el equivalente, digamos, para aislarlo lo más posible del ruido. Y de las vibraciones. Faltaría, como comentábamos anteriormente, hacer el cuarto de afuera, porque el piso de ruido sí es un poquito más alto que allá en el de la UNAM. Pero pues nada más hacemos esa compensación y ahorita los resultados nos han sido satisfactorios hasta el momento. Muchas gracias.
Sí, gracias. Sí, efectivamente, más que nada la cámara externa que se realiza, obviamente hay un buen espacio de aire entre las dos paredes, la cual nos permite pues que se aísle tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Entonces, o sea, si estuviéramos en un mundo, digamos, donde no hubiera ruido externo, pues no necesitaríamos la cámara externa. Entonces, más que nada esa es la función. Entonces, si nosotros aquí pudiéramos garantizar ese ruido de fondo que está ahí fuera muy bajo, pues en teoría no necesitaríamos construir esa cámara externa. Pero como vamos viendo, pues a lo mejor sí se podría construir para pues, minimizar esos ruidos, ¿no? Tanto los que no salgan y para que no entren. Okay. Gracias. Muy bien, pues muy bien, Luis Manuel, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una, pero con respecto, no estaban demostradas el tiempo de reverberación por frecuencia. Sí, casi hasta el principio. Sí, sí, era Muy, a ver, dame un segundo, ahorita pongo la. esa ahí está. Esa es de la Ciudad de México, ¿no? Y digamos, ¿es posible hacer ya, o sea, generalizar para frecuencias más altas o para las frecuencias más intermedias? ¿Es posible generalizar de los tiempos de reverberación o digamos, o tienes que seguir una norma y medir cada una de las bandas? Por ejemplo, si quisieras saber información arriba de los 8000 Hz, ¿es posible generalizar que de 4000 a 8000 Hz hay un poquito menos de 2 segundos, pues de 8000 a 16000, ¿habrá esa misma proporción o va acorde? Qué interesante pregunta. La verdad es que no estoy seguro, pero mi intuición me diría que no, porque es que también estos dependen de la señal que uno mande. Y hay algunas señales que son más susceptibles a no linealidades acústicas que otras. O sea, es posible que podríamos hacer así una regresión, ¿no? Y predecir cuánto sería el tiempo de reverberación, digamos, muchísimo más arriba. Pero es que yo no le tendría mucha confianza. El tiempo de reverberación se calcula, digamos, voy a poner este impulso de aquí. Se calcula, creo que aquí puedo hacer anotaciones. ¿Ves este pico de? Voy a Sí, se ve en la pantalla. Sí, también. Este pico de aquí, tomas el punto en donde ya decayó el nivel que tú querías. Por ejemplo, con el RT60 serían 60 decibeles y digamos que salió aquí. Sacas la pendiente de esa, entre esos dos puntos, y lo que te dé es el tiempo de reverberación. Y hacerlo de otra manera no te puede garantizar la repetibilidad de la definición. Claro. Pero pues también es otra pregunta para trabajos futuros que se podrían hacer. Oye, ¿puedes regresar una slide antes donde tienes la imagen de la cámara? Sí. ¿Esta? Digo, nada más para quienes no han podido verla o que no tienen la oportunidad de verla, cómo pasan los cables, y bueno, la duda que yo tenía genuina es, ¿realmente importa el posicionamiento de los micrófonos, o no importa? La teoría dice que no importa porque el campo sonoro es difuso, es isotrópico, pero sí hay normas que hacen recomendaciones de que no la vayas a arrimar más de 1 metro porque podrías tener efecto de proximidad. Entonces, mínimo separa de las paredes 1 metro. Luego, entre micrófonos, no los vayas a arrimar a más de 2 metros. Y el altavoz con la muestra de material que vas a introducir, no más de 1,5 metros. Y así, consideraciones que hace la norma,
Pues porque no vivimos en un mundo ideal. O sea, el sonido llega y esa colisión, las imperfecciones de velocidad y eso provocan variaciones ahí en la, o sea, en la vida real no se puede tener un campo sonoro difuso y perfectamente isotrópico. Entonces, realmente no importa, nada más, sí es bueno tomar como referencia las recomendaciones de la norma para que no vayas a tener esas aberraciones introducidas por las condiciones de frontera. Y la otra, digamos, en cuanto, eso ya es, bueno, el tema del cableado, perdón, es que, digo, para que no lo han visto, tiene un pequeño orificio debajo de la... Aquí está. Ese de aquí. Por aquí introducimos todos los cables. Es el único acceso, vamos a decirle, para poder hacer la transferencia de información. Sí. Y pregunta, digo, es que yo sé que estos buscan Slam, pero digamos, algunas cuestiones inalámbricas, o sea, también siguiendo la pregunta del compañero, o sea, para, ¿es posible mandar información o recibir información y que sea fiel a la transmisión de algo inalámbrico por dentro hacia afuera y viceversa? Bueno, o existiría, o digamos, es que si desconozco, ¿no? O por el aislamiento, lo que ustedes buscan probar, realmente podría haber pérdida de datos o... Ok, me voy por partes. Sí. Ese equipo de ahí no importa. Mide 1 pulgada de grosor, que en la vida real son 12 centímetros, es un hoyo así. Pero la cámara de la UNAM, digamos, no está perfectamente aislada. Ellos hasta arriba, hasta atrás, tienen unos deshumidificadores para garantizar, o sea, si ven que se les humedeció mucho la cámara, absorben el aire. Y pues eso tiene ductos de ventilación y eso ya no es un aislamiento perfecto. Entonces, en ese sentido, no importa, no escapa el sonido de ahí dentro. Y la otra que habías dicho de utilizar equipo inalámbrico, pues en teoría no debería haber pérdidas, pues como el Wi-Fi, o sea, es MDF de 5 pulgadas, es como si yo me saliera de... Sí, no debería ser tan problemático. Sí, entonces yo creo también podríamos usar equipo inalámbrico, no debería haber pérdida de datos, es que también es madera y aluminio, no crean interferencias electromagnéticas. Gracias. Sí, así es, nada más aquí que habría que considerar, pues los transmisores, ¿no? Que deben de estar adentro de la cama. No pasar cables, pero los transmisores ahí, pues no sé de qué tamaño son, así de los botes, luego de los micrófonos, etcétera. Pero, o sea, pero sí se puede. Ya hemos probado micrófonos y fuentes inalámbricas y está, o sea, no se afecta la respuesta en frecuencia ni nada. Al principio, cuando empezaba la transmisión de datos a través del Bluetooth y todo eso, pues eran deficientes, se perdía, había latencias y muchas cosas. Pero ahorita ya con lo que ha avanzado en sistemas de transmisión inalámbrica, se puede hacer. Perfecto. Muy bien, gracias Flavio por esas preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna duda, inquietud, preguntas o algo? Y pues a todos los asistentes ya saben si alguien, esto como hemos visto los trabajos a futuro que hay y eso, si alguien está interesado en colaborar, participar con el proyecto, pues adelante también si tienen algún alumno que esté interesado y quiera también hacer su proyecto en esto, pues también, ¿no? Ahí están todas esas vías de colaboración. Adelante, Norberto, con tu pregunta. Listo, gracias, doctor. Gracias, Jax, por tu presentación, muy buena. Y quería nada más hacer una pregunta relacionado a los datos de entrada para hacer estas mediciones. Siento que explicaste bastante bien la escalabilidad para el sistema y para los resultados de salida del sistema. Pero me gustaría igual preguntarte acerca de la entrada al sistema, que vendría siendo nuestra señal de medición. En una de las slides comentaste que la rapidez, de lo que estamos asumiendo, como bien lo mencionaste, es que la rapidez del recinto real y del escalado son los mismos, ¿cierto? Sí.
Entonces, en base a eso, podemos deducir que las variables para calcular esta rapidez no van a ser las mismas, pero digamos que va a haber un factor de escalabilidad que va a hacer que la rapidez, digamos, metros por segundo del recinto real al del escalado sea el mismo. Y pues vemos que aquí en el recinto, pues ya mencionas de la escalabilidad de 1 a 6 del modelo. Aquí la pregunta es si el tiempo sería una unidad escalable. Esto suponiendo que vamos a medir con una respuesta de impulso con una cierta duración. ¿Convendría también escalar la duración de esa respuesta de impulso? ¿O cómo se podría resolver eso en caso de que no se escale? Sí, ya. Sí, gracias por mencionarlo, Beto. Sí, el tiempo también es una variable a escalar, nada más que, pues no tenemos que hacer toda la taracha matemática otra vez. El tiempo y la frecuencia son recíprocos entre sí, entonces, si la frecuencia se escalaba por 6, el tiempo es por 1/6. De hecho, eso es algo que no mencioné, pero si todas las duraciones de señales de impulso que mandamos para medir son 1/6 de las señales de impulso que mandan el lunar. Correcto. Perfecto, muchas gracias, Jax. Gracias, Alberto, por tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Doctor Nito, ¿iba a comentar algo? No, Ok. Bueno, chicos, pues si no hay nada más, aquí terminamos el espérate un seminario. momentico, Iván. Pues, Si no hay ningún problema, puedes quitar la que está ahí anclado esa presentación y poner sí, para la toda foto. la gente para la foto. Sí, exactamente. Sí, ya les iba a decir eso. Ok, por favor, prendan sus cámaras para hacer la foto. Y pues ya saben, los que estamos aquí nos paramos acá y al fin que están a nivel, vean, salen ahí a nivel. Vamos a ir. O lo que yo me voy a quedar aquí porque estoy acá en el, Vale. porque salgo acá, ¿no? Entonces nos hace la foto usted. Sí, yo no. No importa. Porque aquí salimos con las super playeras, los que están allá en Monterrey, por favor, con su playera. Ok, aquí va otro, ¿no? Déjame llamarlo acá. Ahí está. Y ahora vamos aquí de... Ahí para tú. A ver, si pueden abrir las cámaras, los que la tienen cerrada, por favor. Con dos. Y hay una segunda acá. Ya. Muy bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Aquí nos vemos en las próximas 15 días y ya para la siguiente presentación, ¿vale? Que tengan bonita tarde. Gracias a todos por su asistencia y por sus preguntas. Muy buena tarde, hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien.